Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 47, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. ¿Cuántas veces lo hiciste ya? Lancelot Black seguía volviendo a los recuerdos de su maestro. Puede que fuera algo extraño, ya que no necesitaba dormir. Pero la clave del misterio llamado Ewalduachund tenía que estar en algún lugar allí, por lo que nunca perdía la oportunidad de recostarse y echar un vistazo a su pasado, por muy distorsionado que fuera. Pero eso también podía resultar extraño. No tenía ninguna obligación de molestarse con él. No era si él le hubiera pedido nada, y desde el principio ella había decidido simplemente cumplir con su papel de sirviente. Dicho esto, ella no iba a fingir que no se había encariñado con su maestro. A pesar de lo extraño y destrozado que era, Ewald no era una mala persona en esencia. De hecho, su honestidad le parecía algo sorprendente. No creía que le hubiera mentido. No es que esperara que lo hiciera, pero también parecía que no se negaría a responder una pregunta. Cuando se mostraba tan serio y torpe, era difícil no sentir simpatía por él. Y además, ella había visto por sí misma cuánto le dolía. Su maestro, que siempre se mostraba tan inexpresivo, había dejado pasar algo cuando le habían preparado una tumba al Inandir. Dolor y confusión. En ese momento, supo que ya podía ignorarlo. No podía decir con sinceridad que no le importaba el individuo llamado Ewalduachund, así que verlo herido de esa manera, la hizo querer ayudarlo. No podía con certeza si eso se debía a que era un espíritu heroico. No era tan heroína como para querer ayudar a todas las personas con las que se cruzaba con su problema. Entonces, ¿por qué? Tal vez, si descubriera la verdad sobre Wald, también comprendería sus propias motivaciones. Por eso quería descubrirlo por sí misma, no preguntándole a él. Tal vez fuera egoísta su parte entrometerse en su pasado para su propia satisfacción. Pero quería entender a la persona llamada Ewald y por qué se preocupaba tanto por él. Y su única pista hasta ahora era observar la vida cotidiana del hijo y su padre. De alguna manera, sus recuerdos siempre giraban en torno a esos dos. Cada vez que se quedaba dormida, se encontraba con un Ewald muy joven, siempre en la misma casa y siempre con la misma persona. Era casi como una época congelada en el tiempo. Un Ewald separado del que ella conocía, en un tiempo y un lugar diferentes. Eran personas prácticamente diferentes, hasta en su forma de actuar. Y, sin embargo, no había de que eran uno y el mismo. No dos extraños en mundos diferentes, sino una continuidad. Por esa razón, ella se encontró fascinada por este maestro más pequeño. Se despertaba temprano y se acostaba con el sol. Iba a pescar, practicaba la lectura y la escritura o trabajaba en las pequeñas tierras de cultivo que los alimentaban a ambos. No hay otros humanos en ese lugar. Solo ellos dos dentro de su pequeña casa. Una existencia bastante inútil sin otro objetivo que el de mantenerse con vida. Y aún así, el joven muchacho estaba feliz sin lugar a dudas. Vivió su soledad con el hombre al que admiraba. Y a cambio, su padre le enseñó a vivir y a ser feliz. Una existencia sencilla, sin otro objetivo que ver pasar las estaciones una tras. Sin embargo, Lancer no se habría atrevido a entrometerse en su vida y cambiarla para adaptarla a sus gustos. Todavía no sabía el nombre de su padre, pero era un buen hombre, con una mente sorprendentemente abierta. Rara vez se enojaba con su hijo, pero cuando tenía que hacerlo, se aseguraba de enseñarle que cometió un error y de enmendarlo. Era un poco complicado para el espíritu heroico Brynhildr compararse con su propio progenitor, considerando que el último nunca había actuado como una figura paterna para ella. De hecho, dado el castigo que le había infligido, quizás podría ser considerado un mal padre. El pensamiento la hizo reír, no era algo que le importara, por eso nunca había tenido esa reflexión. De hecho, le sorprendió que ver la vida de su maestro la hiciera pensar de esa manera. En realidad no se parecían en nada. En un principio, Lancer había sido creada como una marioneta sin emociones, y ahora no podía soportar las emociones que no le habían hecho sentir. Pero su amo no era el mismo niño que podía sonreír, reír, enojarse o llorar, era quien se suponía que era. Cuando la había convocado, ella lo había juzgado injustamente porque su deseo era opuesto al de ella. ¿Cómo podía pensar lo mismo ahora? Tal vez eso era lo que realmente tenían en común. Su estado actual no era algo para lo que estuvieran hechos. No podían vivir cómodamente sabiendo que estaban demasiado vacíos. ¿Qué te pasó?
dijo en voz alta, pero como era de esperar el niño no pudo oírla. Este sueño era igual a los que había tenido antes. Era demasiado inusual decir que simplemente estaba observando sus recuerdos. Por un lado, podía sentir su cuerpo y moverse del sueño. Era como si esta visión fuera realmente un lugar apartado, un suceso extraño. Pero incluso si se le concedía cierta libertad, no tenía sentido. Si su amo más pequeño esté en el interior y ella intentaba salir, encontraría una imagen borrosa en el mejor de los casos, una idea aproximada de lo que había afuera. Ocurría lo mismo cuando intentaba en la casa desde afuera. La mayoría de las veces, solo encontraba una oscuridad insondable. Esos eran los límites de este mundo extraño, por así decirlo. Y por supuesto, tal como en sus experiencias anteriores, había un límite de tiempo. Mirando hacia el horizonte, ya podía ver la oscuridad tragándose el sueño poco a poco como una manada de lobos hambrientos. Una vez que llegaran al centro, sería expulsada de sueño y obligada a despertar. Pero aún quedaba un poco de tiempo. Cuánto variaba de un sueño a otro, pero ella podía ver que avanzaba lentamente. Pero ella estaba perdiendo el tiempo en comprobarlo. Se giró para mirarlos a ambos, sentados en lo alto de una colina. El área circundante tenía muchas pendientes similares, pero eran lo suficientemente pequeñas como para que se pudiera considerar esa zona como una llanura. Desde allí, podían todo. Se podía observar casi la totalidad de su pequeño mundo, de un extremo a otro. Irónicamente, ella no podía ver lo que ellos miraban, ya que para ella el horizonte no existía. Ver claramente la luz del atardecer bañando la escena, pero el sol poniente no se encontraba por ningún lado. Padre e hijo simplemente estaban sentados allí por un momento después de un día de trabajo duro. Esos eran momentos bastante mundanos, y aunque a ella no le disgustaba su conversación, Lancer no aprendía mucho de ellos. Pero esta noche era una excepción. El pequeño Ewald despertó su curiosidad cuando le hizo una pregunta a su padre. Dime, ¿por qué vivimos lejos de la ciudad? No es conveniente vivir solos. Lo es, ¿no? Se rió su padre mientras se rascaba la cabeza avergonzado. Cuando crezcas, podrás elegir irte. El mundo es bastante grande, al parecer, así que tiene que haber lugar que te guste. El niño meneó la cabeza. A mí me gusta estar aquí. ¿Pero qué hay de ti, papá? Tú elegiste venir aquí. En realidad no. Nací aquí, como tú. ¿Solo? Claro que no. Pero, en realidad no es que yo haya decidido vivir como ermitaño, Ewald. Al contrario, todos los demás se fueron. Yo simplemente decidí que quería quedarme a él. Padre giró la cabeza y señaló en esa misma dirección. El pueblo está a unos kilómetros en esta dirección. Ya no vive nadie allí, pero aún así es agradable tener un pozo con agua potable. De ahí viene nuestra agua. El joven muchacho pareció sorprendido por esa revelación. Es curioso cómo la gente puede dar por sentado algo sin sentir curiosidad. El padre se rió de la reacción exagerada de Slo que hizo que éste hiciera pucheros. Sí, yo recargo combustible cada semana en mi bicicleta. El que usamos para ir a la ciudad. Es el único que tenemos, así que sí. Al parecer, no era raro que fueran a una zona urbana cercana durante un día o dos. Pero Lancer no se había dado cuenta de ese hecho y ahora era ella la que parecía sorprendida motivo alguno. Pero en retrospectiva, tendría sentido que el padre llevara a su hijo a otro lugar. E incluso si pudieran ganarse la vida por su cuenta, no podrían cubrir todas las necesidades modernas como medicamentos y ropa. Después de todo, ese era el objetivo de vivir en comunidad, pero estaban solos. Entonces, ¿podemos ir a ver el pueblo? Preguntó emocionado. Sí, claro. No hay mucho que ver. Además, se llevaron todo lo que tenían, así que no hay que hacer una verdadera búsqueda del tesoro. Todavía quiero verlo. Claro que sí, la comisura de la boca del padre se curvó. Pero esa pobre bicicleta no puede llevar suficiente agua para una semana con 2 personas. Y es mejor que uno de nosotros se quede aquí mientras tanto. Agua. El pequeño Ewald estaba decepcionado y un poco molesto. Justo antes de que su padre le revolviera el pelo con la mano. Entonces te diré algo, te enseñaré cómo usar una bicicleta. Verdadero. Por supuesto. De esa manera, podrás ir a echar un vistazo tú solo mientras yo me quedo aquí. El niño estaba inquieto por la emoción. Y al mismo tiempo, parecía inseguro. Pero, ¿estás segura? ¿Es tu bicicleta, no la vas a extrañar? ¿Qué, estás diciendo que te estás escapando con él? Jajaja. Se rió a carcajadas. No hay problema, mientras no lo necesite, puedes usarlo tanto como quieras. Al principio, para cuando me sentía solo. Ya no lo necesito desde que te tengo a ti.
Ewald, el más pequeño, miraba el rostro de su padre con expresión perpleja. ¿Por qué se fueron todos? Supongo que es porque estamos en medio de la nada. Es solo un pequeño pueblo y hay una ciudad lo suficientemente cerca como para que tenga sentido mudarse. No es una ciudad tan grande, pero supongo que es mejor que nada. ¿Quieres decir que hay ciudades más grandes que esta? ¿Sí? Bueno, yo nunca los vi. Solo miraba revistas. Podían vender el excedente de verduras para ganar algo de dinero, aunque la mayor parte de ese dinero se destinaba a libros medicinas. Eso es todo lo que hace falta para que la gente empiece a soñar, y de repente, todos los jóvenes se van. Bueno, tenían la misma edad que yo, pero aún así, al fin quedaron los mayores. Algunos de ellos se unieron a su hijo, y los que no lo hicieron acabaron muriendo. Una vez que todos se fueron, pensé que bien podría venir a vivir aquí directamente, en lugar de quedarme dentro del pueblo. Qué raro. Dijiste que no había nada aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué? La sonrisa del rostro de su padre se desvaneció. No estaba triste ni enfadado. Sus ojos miraban a lo lejos, con una emoción que podría calificarse de nostálgica. Se rascó la cabeza nuevo. Su hijo lo miraba expectante, así que tenía que darle una respuesta. Aunque quizá a su hijo no le gustara. ¿Eh? Lancer sintió que algo andaba mal. ¿Por qué sé eso? De todos modos, el padre finalmente suspiró y dio su respuesta con toda honestidad. Porque me gusta este lugar. Después de todo, aquí es donde nací. Pero, supongo que también me vi obligado a hacerlo. Forzado. Tuve que cuidar esta tierra, incluso cuando todos se habían ido. ¿Qué tiene de especial este lugar? ¿Por qué te mudaste aquí a pesar de que hay casas en el pueblo? Tantas preguntas, ¿eh? Pues te diré algo, hijo, vives en un territorio sagrado. Sagrado. Ese era el tipo de palabra que pondría estrellas en sus ojos. Así es. No hay ningún edificio ni tumba ni nada, pero al parecer es un lugar importante. El pueblo existe desde siempre, así que podemos cuidarlo, y hay una familia en particular se supone que debe hacerlo. El padre se puso el pulgar sobre el pecho. Los jefes del pueblo, en otras palabras, nosotros. Entonces, ¿te quedaste porque eres el jefe de la aldea? Supongo. Mi padre siempre insistió en que ese era nuestro papel y quería que yo continuara con ese legado. Como yo no estaba muy entusiasmada con irme, supongo que dejé que me influyera. Pero, honestamente, probablemente sea inútil, completamente inútil. Él seguía adelante incluso sin que su hijo le preguntara. Eran cosas que llevaba mucho tiempo cargando sobre sus hombros y la única persona que estaba allí para escucharlo era un niño. Se supone que es un poder invisible, o tal vez es un espíritu antiguo. Honestamente, ni siquiera estoy seguro de qué hace que este lugar sea tan importante. Pero, como jefe Igu de la aldea, puedo decirte esto. Apenas puedo sentir algo. No sé si se suponía que debíamos proteger lo que hay aquí, o si estamos impidiendo que se escape, pero parece que se ha ido. Escuché que nuestra familia solía ser chamanes hace mucho tiempo, pero eso también se ha ido aparentemente. Realmente no tiene sentido que estemos aquí más. Entonces, ¿te arrepientes de haberte quedado aquí? Preguntó el pequeño Ewald con total seriedad. Había una chispa adulta en él, como era de esperar de alguien que crecía en torno. ¿Quién sabe? Incluso si lo supiera, ya sería demasiado tarde. El padre se dejó caer hacia atrás y se tumbó. También es gracias a eso que pude conocer a tu madre. Pero ella se fue. Supongo. ¿Dijiste que mamá viene de otro país? De un continente completamente diferente, más al norte de aquí. ¿Sabes lo que es un continente, verdad? Por supuesto. Infló las mejillas. Estaba en un libro que compraste. Yo sé leer. Sí, puedes, se rió entre dientes. Era una persona muy extraña. Era una de esas personas que pueden lanzar hechizos e invocar familiares. Ella era una chamán. Algo así. Para ser completamente sincero, no entendí todo lo que me dijo. Pero, ya sabes, estaba muy interesada en el poder que había aquí. Esa era la razón por la que había ve hasta aquí, así que me hizo feliz saber que no era el único al que le importaba. Luego pasó esto y aquello, y tú naciste. ¿Qué es esto y aquello? Ya sabes, esto y aquello, el padre apartó la mirada mientras el hijo lo observaba con recelo. Y después de darte a luz, ella se fue. Eso no está bien. No creo que ella estuviera planeando quedarse, ni tampoco tener un hijo, el padre se encogió de hombros. Nuestro tiempo juntos fue algo así como un regalo, no el comienzo a una nueva vida. Eres demasiado bueno, papá.
El hijo se enojó, lo que sorprendió tanto a su padre como a su futuro sirviente. No te importa que todos te abandonen, incluso mamá. Deber estar enojado. Debería. Realmente no podía responder cuando su hijo lo miró así. ¿Sí? Ewald, el más pequeño, puso sus puños en las caderas y lo declaró. Eras feliz cuando mamá estaba cerca, ¿verdad? Entonces deberías estar enojado si ella no está aquí. El hombre adulto levantó una ceja. ¿Quién te enseñó a hablar así? Lo hiciste. ¿Lo hice? No pudo evitar reír. La lógica del niño era simple, pero esa simplicidad también hacía que fuera difícil reprenderlo. Pero en realidad no puedo odiar a tu madre. Sup que eso es amor para ti. El amor es tonto. Pero yo también te amo, ¿sabes? ¿Preferirías que te odiara? Supongo que el amor no es tonto. Ja ja ja. Su hijo era tan directo que, como resultado, era fácil meterse con él. Después de todo, la madurez no podía impedir que uno fuera un niño. ¿De verdad no estás enfadado con mamá? Aunque te haya dejado sola. ¿Completamente solo? Me pregunto sobre eso. El padre se sentó de nuevo, antes de agarrar de repente a su hijo por la cintura. Luego procedió a levantar al pequeño, que se repara a escapar. Ella me dejó contigo. Así que, como ves, no estoy tan solo como antes de que ella llegara a mi vida. Quiero bajar. Gritó el pequeño Ewald. El padre lo observó mientras luchaba con una risa cordial, hasta que un pie pasó demasiado cerca de su cara para su gusto y decidió que era mejor dejarlo en el suelo. El niño vino a declararle la guerra a su padre. Con sus pequeños puños cerrados, lo atacó con furia. Pero él era solo un niño pequeño que... ¡Guay! Un claro ejemplo. No importa lo pequeño que sea su puño, un niño que golpea imprudentemente puede lastimar. Lo entiendo, no quieres que te recojan. No estás enojado con mamá, pero eres malo conmigo. Gritó el pequeño Ewald contra esta injusticia tiránica. No te estoy molestando, dijo el padre encogiéndose de hombros y poniéndose de pie. Hace un poco de frío. Preparemos la cena. Pero quiero escuchar más. Ya te lo he dicho todo. No estoy sola, porque te tengo cerca. Entonces nunca te dejaré. Una declaración tan sincera tomó por sorpresa a su padre. Era una frase muy infantil, pero oírlo decirla con tanta determinación. Es muy pronto para decirlo, Ewald. ¿Qué harás cuando me haya ido? ¿Eh? Nunca te irás, papá, respondió como si eso fuera obvio. ¿Verdad? Supongo. Perdón por decir eso. ¿Qué le estaba diciendo a un chico tan joven? El padre no era tan mayor, así que aún tenían mucho tiempo juntos. Una vez que Ewald tuviera el suficiente para entender, tomaría su decisión. Eso me hace pensar que tu madre dejó otro recuerdo aquí. Dicho esto, su mano se hundió en los grandes bolsillos de su pantalón y sacó algo que brillaba bajo los últimos rayos del sol. Lancer lo reconoció de inmediato. Era un viejo y oxidado reloj de bolsillo. No había forma de que pudiera confundirlo. Esa cosa seguía apareciendo en los recuerdos de su maestro desde la primera vez. Por alguna razón, siempre parecía aparecer cuando el sueño estaba llegando al final. Y, de hecho, mientras padre e hijo todavía estaban bañándose en la roja luz del sol, todo a su alrededor había sido tragado por la oscuridad. ¿Qué es esto? Preguntó el joven. Esperar. ¿Eh? Lancer no podía comprender lo que acababa de decir. ¿No lo habías visto antes? Estaba absolutamente segura de que su memoria no le fallaba. El joven Ewald miraba el reloj de bolsillo como si fuera la primera vez que lo veía. Pero eso no podía ser posible. Por recordar otro sueño en el que él había tenido una reacción similar. Era el primer recuerdo que ella veía en su vida. ¿Cómo podía haber dos versiones diferentes de ese evento? El recuerdo más antiguo debería ser el verdadero, pero... Ella empezó a preguntarse, ¿qué edad tendría el Ewald que tenía frente a ella? Mientras Lancer se quedaba sin palabras ante esta extraña revelación, el final se acercaba. Sus pies se hundieron en la sombra y sus piernas comenzaron a hundirse. Ewald también estaba desapareciendo. Todo lo que quedaba era el padre, levantando el reloj de bolsillo frente a él para mirarlo. El sueño estaba a punto de terminar. Originalmente pertenecía a tu madre. Ella quería tirarlo porque no funciona, pero yo decidí quedármelo. Es solo un trasto, pero es importante para mí. De esa manera, puedo recordarla, incluso después de todos estos años. Volvió a guardar el reloj en el bolsillo. Me gustaría que lo conservaras. Las palabras se distorsionaron cuando la oscuridad se tragó su boca. Espera. Tengo que... Lancer gritó en vano. Todo lo demás, excepto ella, era un recuerdo, solo ella era consciente de lo que estaba pasando.
¿Pero lo era realmente? ¿Por qué solo ahora se le ocurrió? ¿Qué fue necesaria la reacción ilógica de su maestro para despertarla? Algo estaba terriblemente mal en estos recuerdos, y no era la primera vez. ¿Cómo no se había dado cuenta originalmente? En los pocos sueños que había tenido inmediatamente después de ser convocada, no podía escuchar lo que los dos decían. Todo solía ser borroso, como una película grabada. Al principio, no podía ver el rostro del padre, pero no había visto su expresión cambiar varias veces solo en este sueño. El pozo del que había hablado, no había estado cerca de la casa anteriormente. Ni siquiera podía decir cuánto había envejecido su maestro entre cada sueño, o en qué orden cronológico se le habían aparecido. Así no se suponía que fuera. ¿Por qué había aceptado todos esos cambios como si fueran naturales? ¿Cómo no se había dado cuenta? Supuestamente, estaba mirando los recuerdos olvidados de su maestro, podía ser eso. Había algo más. Algo más que necesitaba para descubrirlo. Pero ahora estaba siendo expulsada del sueño, sin posibilidad de defenderse. O eso había pensado ella, pero en lugar de eso, vio luz. Otro recuerdo apareció ante ella, mucho más frágil que los que había visto hasta ese momento. Era el mismo lugar, hasta el más mínimo detalle. Bueno, en realidad, no. No todo igual. Su maestro no estaba a la vista. Miró a izquierda y derecha, pero el recuerdo era inestable, como para recordarle que no tenía control sobre ese lugar. No podía asimilar las de ese lugar, pero su maestro tenía que estar allí, de lo contrario no debería poder ver ese recuerdo. Y aún así. El único aquí era el padre. Era la misma colina, pero no era el mismo día. Al mirar sus manos y su rostro, aunque la diferencia no era notable, no cabía duda de que era más joven. Sus ojos vagaban, miraba distraídamente a lo lejos. Un suspiro le llegó, dirigido a nadie en particular, porque no había nadie más que él. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué estás sola? No debería poder verte, pero la visión se desintegró y desapareció en un vórtice de oscuridad. Lancer no tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. Intentó alcanzar los pedazos rotos, pero no tenía cuerpo físico allí. No era dueña de lo que estaba sucediendo, así que lo que podía hacer era observar. Normalmente, cuando todo se lo tragaba todo, tenía la sensación de que la arrastraban, pero esta vez era realmente como un torbellino. No era ella la única que se llevaba el bien, sonidos, colores y sensaciones bailaban en fragmentos rotos, deslizándose sobre ella sin penetrarla realmente. Al final ocurrió algo. Una de las piezas explotó. Brilló solo por un momento, y con él vino un sonido ensordecedor como un trueno. Y luego, el sueño terminó para siempre. El palacio flotante de Rideroth Black era, sinceramente, un lugar profundamente desconcertante. Lancer y Ewald habían estado viviendo en su tablero por un corto tiempo, pero ella simplemente no podía acostumbrarse. Su maestro no tenía una opinión al respecto, pero ella no esperaba nada más de él. Aunque, probablemente era algo bueno que al menos uno de ellos no estuviera nervioso todo el tiempo. Por eso, en realidad estaba bastante agradecida, ya que su actitud le permitía mantenerse alerta. En cuanto a por qué odiaba este lugar, era porque este palacio era exactamente igual que el hombre que lo poseía. La personalidad y el estilo de vida de Rideroth Black estaban por todas partes, y tener que vivir no solo con ello, sino también en él era estresante. El interior era exactamente igual al exterior. Todo estaba hecho de oro o piedras preciosas, y la mayor parte del tiempo, de ambas. Todo, hasta el más mínimo detalle y la zona más inocua de esta nave, estaba para parecer preciosa y ostentosamente lujosa. Si todo parecía lujoso y precioso, nada lo era. Esa era la impresión que le daba este lugar. Lancer había sido reina durante un tiempo, pero esto era más que ridículo. Lo más normal que había conseguido encontrar eran grandes frescas, de esas que cubrían una pared entera. También había fuentes aquí y allá en ese lugar engañosamente enorme, pero incluso ellas eran ridículas. En lugar de agua, vertían vino. La esencia misma de ese lugar era la vanidad y la extravagancia, en un sentido muy agresivo. Y por la misma razón, me pareció muy falso. La habitación que Lancer compartía con su amo era igual. Hasta las paredes y el suelo eran dorados, lo que la hacía muy molesta cuando necesitaban dormir. Porque no solo estaba hecha de oro, sino que también brillaba en la oscuridad, lo que significaba que las únicas sombras que había allí eran las que empezaban a salir de sus pies. Para poder descansar poco, se vieron obligados a ponerse una venda en los ojos. Había camas, y afortunadamente sus sábanas no estaban hechas de oro ni nada absurdo. Aún así, estaban tejidas con preciosa y adornadas con hilos dorados, y ya fuera en las camas o en la habitación, era imposible no sentirse fuera de lugar. Y por último,
Simplemente no podían confiar en su entorno. Este era el territorio absoluto de Calígula, un lugar que podía modelar como quisiera, y Lancer sería un tonto si no estuviera alerta. Tal vez podría haberle confiado su confianza o persona, pero sabía muy bien lo que el loco tirano había hecho antes. Desde que manifestó este noble fantasma suyo, rara vez había aparecido. Eso no significaba que no estuviera obviamente. Por lo que ella sabía, estas paredes podrían ser sus ojos y oídos. Había llegado al punto en que no estaba segura de poder actuar o hablar libremente. Así de dominante era la influencia de Calígula. Naturalmente, había compartido esa preocupa con su maestro. Ante toda respuesta, Ewald había levantado una ceja y había pensado durante unos segundos. Si algo pasa, confío en ti, sí. ¿No era ese su papel? Si realmente este lugar se parecía más a una prisión que a un palacio, entonces la mejor manera de tratar a Ryder era con indiferencia. Y si levantaba su fe e intentaba algo sospechoso, entonces recibiría la punta afilada de su lanza. Pero realmente se mostraría. No podía decirlo con certeza. Solía ser desquiciado, pero recientemente, el emperador se había vuelto distante. Bueno, eso era mejor para ella de esta manera. ¿Se estaba volviendo paranoica o su entorno era realmente tan opresivo? Aún así, desnudarse en este lugar es un poco. ¿Tienes frío? ¿Aquí no hay calefacción?, preguntó Ewald. Si estoy bien en la montaña, estoy bien con el viento nocturno. De hecho, esta habitación carecía de cualquier fuente de calor, mientras que un balcón abierto invitaba a entrar el frío del invierno. Y tampoco había forma de cerrarlo. Lancer había tenido que usar runas para hacer que este lugar fuera habitable. Era como si Ryder se hubiera esforzado por hacer que vivir allí fuera incómodo. Aún así, esta situación es demasiado extraña para describirla, maestro. Pero aún así debería describirse. Para explicarlo, Ewald y Lancer no habían participado en las batallas de la primera noche. Alexander quería que al menos un servant de la facción negra estuviera en perfecta forma para la segunda noche. Por cierto, dado que Archer y Saber participaban activamente y Ryder no salía de los confines de su palacio, la única que quedaba con verdadera habilidad lucha era Lancer. Ella también estaba recibiendo un pequeño impulso de poder debido a que estaba en Europa y, como resultado, se la consideraba una valiosa fuerza de ataque en un momento. Así que habían pasado toda la noche esperando y jugando a las cartas. Por cierto, debido a su terrible suerte, Lancer estaba en una mala racha. Y entonces, de repente, su amo le preguntó si no le importaba desnudarse. Le había llevado un tiempo asimilar lo que había dicho. Y todo lo que hizo fue mirarla con curiosidad. No lo supiera, habría tomado sus palabras al pie de la letra, pero ese hombre solo se molestó en darle el resultado de su reflexión, por lo que tuvo que pedirle una explicación. Al final resultó que en realidad le estaba pidiendo que se desnudara. Es decir, quería tocarle la espalda desnuda. Lancer no era mojigato, así que no le importaba que solo le mostrara la espalda, pero aún así lo miró con sospecha. De todos modos, ¿cuál es el sentido de esto, maestro? Los dos estaban sentados en el suelo, con las palmas abiertas de Ewald apoyadas en su espalda. A partir de ese momento, ninguno de los dos se movió, pero ella no podía entender realmente lo que estaba haciendo. Solo quería comprobar algo. Mientras jugábamos, pensaba en cómo podríamos volvernos más fuertes. Espera, ¿no estabas pensando en cómo ganar? No tuve que hacerlo. Tu mano siempre es terrible. Supongo, hizo una mueca. ¿Y qué tiene que ver eso con mi espalda? No tiene por qué ser la espalda, pero pensé que el pecho no era una opción. Lo has pensado bien. Un sirviente no podía sacrificar demasiado por su amo. Entonces tiene que ver con mi torso. ¿Por qué necesitas tocar esa parte en particular? Porque ahí es donde está tu núcleo, explicó Ewald mientras se concentraba. Lancer se dio cuenta de que no estaba simplemente tocándole la espalda. Estaba analizando algo, tenido una idea. Tiene que ver con tu tercer noble fantasma. Exclamación de cierre. Lancer tenía 3 noble fantasma. El primero, obviamente, era lo que justificaba su clase, su lanza. Su propósito original había sido retorcido y distorsionado por su leyenda, y se había convertido en una lanza de amodio. Su segundo noble fantasma era el anillo del desastre, Andvaranaut. Era una maldición que inevitablemente la haría enamorarse de un oponente en algún momento u otro, que pudiera matarlo mejor, una burla contra su vida. Dicho esto, aún no había manifestado sus efectos por alguna razón. Y por último, el tercer noble fantasma. Maestro, eso significa. Tienes un sello dentro de tu cuerpo, ¿verdad? Dejaste de ser una valquiria, pero no es como si tu alma hubiera sido transferida a un nuevo recipiente.
Poco a poco estaba en pie a entender a dónde quería llegar con esto. Y lo menos que podía decir era que estaba atónita. Y horrorizada. Los sellos son mi especialidad, así que pensé en echar un vistazo. No puedes estar pensando en deshacerlo, ¿verdad? Ni siquiera lo intentes, maestro, lo hizo mi padre Odín. No se parece en nada a la hechicería moderna, es una maldición que siquiera yo puedo deshacer. Especialista o no, ese no es el problema. Probablemente, dijo el joven, pero no se dejó intimidar. Pero no es necesario. No tengo que deshacer ningún hechizo, solo aflojarlo. Podrías sufrir daño simplemente por tocarlo. ¿Qué clase de sirviente sería si mi amo muriera por mi culpa? Está bien. Ya existe un camino dentro de ti, así que solo tengo que seguirlo. ¿Un camino? ¿Te refieres a mi noble fantasma? Sí. Ciertamente, el objetivo de ese noble fantasma era extraer un poco de poder de su yo valquiria, pero eso no era tan impresionante como sonaba. Eso se debía a que ser una valera paradójico con la existencia del espíritu heroico Vinildor. Su esencia era la de la niña abandonada que fue destrozada por sus sentimientos. Entonces, obviamente, como Serva todo lo que podía obtener era un pequeño fragmento de su antiguo poder. Era casi como otra forma en que el destino se burlaba de ella. Pero Ewald estaba sugiriendo utilizar la existencia misma de este poder, para aumentarlo. Tenemos todo el día. En ese tiempo me gustaría conocer tu foca. ¿Ya lo conocías? ¿Vas a darle la mano? Respondió ella con sarcasmo. No creo que pueda hacer eso con una foca. No tiene manos, dijo con sinceridad. Me olvidé de eso. Lancer se frotó las cejas. ¿En serio crees que puedes asumir una tarea como esta simplemente observando mi cuerpo? Yo siempre fui bueno sellando, desde que comencé a practicar la hechicería. Siempre me resultó natural. Cada sello es diferente, no solo en cómo funciona sino también en cómo diseñado. El objetivo de un sello es evitar que lo que estás sellando se escape, por lo que nadie usaría el mismo patrón más de 2 veces. Si se volvieran fáciles de leer, entonces se volverían inútiles. Entonces, ¿la mía debe ser aún más especial? ¿Es eso lo que estás diciendo? ¿Cómo puedes distinguir unas focas de otras? Es difícil de explicar. Nunca me lo he descrito a mí mismo. Simplemente lo sé. Muy tranquilizador. Aunque no estoy acostumbrado a que me coloquen sellos dentro del cuerpo. Cuando se lucha, los sellos físicos son más útiles para atar a tu enemigo. Por favor, no hagas nada peligroso. Sabía que era inútil advertirle una segunda vez, así que fue más bien una oración. Está bien. Aunque no tenga experiencia, no puedo hacerte daño de esta manera. Estoy hablando por usted, maestro. Ya estoy muerto, así que no necesita preocuparse por mí. Pero no quiero que mueras. Te necesito, afirmó Ewald rotundamente. ... Lancer estaba demasiado aturdido para responder a eso. Obviamente, quería decir que la necesitaba para ganar la guerra del Santo Grial. Pero aún así, su franqueza la tomó por sorpresa y, para su propia sorpresa, eso la hizo feliz. Pero, se sintió extraña por eso. Probablemente no debería estar tan contenta por algo tan obvio. Necesitaba que él ganara, y él la necesitaba a ella por la misma razón, aunque reconociera que sentía simpatía, ese hecho no debería hacerla feliz. Ella negó con la cabeza. Estaba pensando demasiado en algo tan trivial. Entonces, ¿te importa si entro?, preguntó Ewald. Suspiró. Bien, si prometes no intentar nada peligroso. Con su permiso, Ewald procedió a dejar que su energía fluyera a través de sus manos y dentro de su cuerpo. No podía evaluar nada con solo mirar y tocar. La maldición sobre su no era observable de esta manera. Lo que mantenía prisionero era invisible, así que, inevitablemente, también lo era el sello. Debido a la transferencia de energía, su espalda seca y el calor se extendió al resto de su cuerpo lentamente. Como de todos modos hacía frío, eso no le importó. Sin embargo, todavía se sentía muy extraño permitirle entrar en ella de esa manera. Hay algo mal conmigo. Dejar que el prana de otra persona entrara en tu cuerpo no era exactamente algo íntimo en el mismo sentido que el acto sexual. De hecho, para enseñar alguna forma de hechicer maestro podría perfectamente hacerlo. Pero decir que era algo natural era una tontería. Por lo general, cuando el maná extraño entraba en tus circuitos, era una intrusión. Los ojos místicos y la mayoría de las maldiciones funcionaban de esta manera, y era una reacción natural del cuerpo rechazarlo. En cierto modo, dejar entrar a alguien era similar a extender mano a un animal salvaje. Tenías que mostrar vulnerabilidad y confianza absoluta en el otro, así que tampoco era algo que se pudiera hacer a la ligera.
Al menos, eso era lo que ella sentía. Incluso si te vuelves íntimo con mi maldición, algo como esto realmente puede cambiar un Saint-Grab. Como no tenía nada que hacer mientras tanto, expresó sus dudas. Eso es lo que quiero ver. Si no puedo, lo siento. ¿Por qué te disculpas, maestro? Para el despojo. Ah, pero a ella realmente no le importaba. ¿Debería? De todos modos, su maestro siempre decía cosas escandalosas. Eso no es algo que no pueda perdonar, aunque pudiéramos concederte tu deseo de esa manera. Disculpe. Su deseo no tenía nada que ver con su ropa. Pensé, si el sello desapareciera, ¿no volverías a ser como solías ser? Como solía ser. Nunca antes se le había ocurrido pensar en eso. Sobre todo porque no creía que nada pudiera ayudarla en su estado actual, pero ¿y sí? Su deseo era deshacerse de su capacidad de sentir emociones. Si era la antigua ella. Una muñeca que solo vive para ejecutar órdenes, ciertamente, una existencia como esa es lo que estoy buscando. ¿Pero realmente funcionaría? Después de todo lo que pasó, ¿podría borrarse así toda una vida como humana? Se encontró murmurando, hasta que se dio cuenta. Espera un minuto. Maestro, ¿cómo sabes eso? Acerca de... ¿Cómo es ser una valquiria? Igual se quedó en silencio por un momento, pero antes de que ella pudiera intentar darse vuelta, él respondió. Te vi en mis sueños. Sueños, así que observaste mi pasado. No podía adivinar por qué nunca se le había ocurrido antes. Había dado por sentado su interacción diaria y su investigación de los SDL era algo que se había guardado para sí misma. Lo siento. Se disculpó automáticamente. Quería negar la necesidad de una disculpa y estaba a punto de explicar cómo había hecho lo mismo con su pasado. Pero, las palabras no salieron de su boca. De alguna manera, se sentía mal. ¿Qué viste? Preguntó finalmente. Te vi volar, y pelear, y volar, y pelear, eso es todo lo que vi. Eras diferente en mis sueños, pero, entiendo cómo es. Por eso creo que puedo hacer algo con tu noble fantaspongo tuyo del presente y del pasado en mi cabeza, tal vez sepa cómo moverme. Así que lo único que viste fue mi vida como valquiria, en realidad tenía mucho sentido. La valquiria Brynhildr había vivido durante siglos, tal vez incluso más. Por otro lado, la humana Brynhildr había vivido unos años hasta que ella misma le puso fin. Si volviera a esa época, tal vez mi deseo se cumpliría. No esperaba que a su maestro le importara tanto su deseo, ya que ella ya estaba luchando por conseguirlo, y él no tenía obligación de preocuparse por ello. Pero no funcionará, maestro. No lo hará. Incluso si tuvieras razón y pudiera volver a ser una valquiria, eso no significaría que mi deseo se hubiera cumplido. La yo que has invocado es simplemente una copia de la original. Cualquier cambio que se hiciera en mi cuerpo no afectaría a la yo real. La verdadera Brynhildr seguiría sufriendo, así que no puedo estar satisfecha con eso. Veo. Independientemente de si el plan de Ewald hubiera funcionado o no, el problema estaba en otra parte. Esa era la misma razón por la que los sirvientes no deseaban posesiones terrenales como dinero o posición social, a menos que también planearan reencarnar. E incluso entonces, probablemente requeriría tener una obsesión de algún tipo. Los espíritus heroicos eran seres etéreos que no necesitaban sustento. Todo lo que tenían en la otra vida era su felicidad y sus arrepentimientos. Pero aprecio el detalle de todas formas. Pedirle disculpas no era necesario. Ya veo. Sinceramente, lo prefiero así, confesó Ewald. Si volvieras a la normalidad, yo... Interrogación de cierre. Lancer se quedó desconcertado y al mismo tiempo lleno de curiosidad. Tú. No lo sé, pero cuando pienso en esa posibilidad, mi cabeza me dice que no, explicó con cierta vacilación. ¿Estás loca? Loco no era la palabra correcta. Estoy confundido, en todo caso. Lo entendería si no te importara, pero ¿por qué no quieres que vuelva a mi estado original? Tú eres tú. Si volvieras a ser una valquiria, sería como si hubiera convocado a un sirviente diferente. De alguna manera, siento que no debería suceder. Ella entendió más o menos lo que quería decir. En realidad, se sentía igual que ella con respecto a Ewald en sus sueños. Lógicamente, entendía que eran la misma persona, pero decirlo en voz alta le parecería incorrecto. Parecí personas radicalmente diferentes que habían vivido vidas radicalmente diferentes. Y probablemente también se podría aplicar a Brynhildr.
La diferencia entre lo que solía ser y en que se había convertido era como la noche y el día. Un pasado al que no pueden regresar y un presente que rechazaron. Aunque su deseo y su existencia eran polos opuestos, ella había subestimado lo similares que eran ambos. Así que ¿qué significaría eso? ¿Que eran almas gemelas? ¿Compañeros en la miseria? Una conclusión patética, si cabe. Seguramente ninguno de los dos quería eso, a pesar de... Y aunque te sientas así, ¿aún así quieres intentarlo? Tuvo que preguntarse si eso era amabilidad de su parte o desapego. Aún tenemos que hacernos más fuertes. Si eso nos permite evitar lo que pasó la última vez, aceptaré todo lo que pueda. Una repetición de la última vez, en otras palabras, se refería a su derrota ante Archer Red. Lancer hizo una mueca al comprender esto, pero no podía culparlo ni poner excusas. Fuera por su intervención, realmente habría muerto allí mismo. Archeroth Red era un oponente temible y, a pesar de sus mejores esfuerzos, Lancer había sido derrotada. Puede que haya herido mucho su orgullo, pero tenía que admitir que la habían superado por completo. Considerando lo cerca que habían estado de ser derrotados, ella también sintió la imperiosa necesidad de conseguir más poder. Y qué mejor poder que el que poseía originalmente. Sin embargo, eso todavía sonaba muy peligroso. Era su última oportunidad de poner fin al experimento. Sus labios se torcieron y se debatió entre ambas opciones, pero al final se quedó callada. Si tenía éxito, tendría que competir con algo más. Y si fallaba, con suerte no habría consecuencias nefastas. En cualquier caso, no podían seguir adelante sin correr riesgos. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevará? ¿Cuánto tiempo, por mucho que lo mire, es una auténtica obra de arte? Nunca había visto un sello de esta magnitud. Incluso con un portal, tardará un tiempo. Por ejemplo, 10 horas, sin hacer ningún descanso. 18 horas. Eso es demasiado tiempo. Quiero decir, puedo quedarme sentado por más tiempo si es necesario, pero tú no eres igual. Necesitas beber y comer adecuadamente. Sin mencionar que, si lleva tanto tiempo, tendremos que entrar en batalla de inmediato. Si pones tu mente y tu cuerpo en tal esfuerzo hasta entonces. Está bien. No está bien. Está bien. No está bien. ¿No escuchaste lo que acabo de decir? Me protegerás, ¿verdad? Obviamente. Entonces está bien. La próxima vez que tengamos que pelear, serás más fuerte. Ni siquiera lo sabes, se quejó ella. Pero Ewald procedió a decir la cosa más inesperada. Es una promesa. Lancer intentó darse la vuelta, pero como ya estaban en una posición en la que no podía hacerlo sin apartar sus manos, solo movió el cuello. Así que, naturalmente, tuvo que detener justo antes de ver su rostro. Si hubiera podido, él habría visto su mirada de incredulidad y escepticismo. No el tipo de expresión reservada para alguien desconfiado, sino más bien alguien que decía cosas ridículas. Maestro, eres raro. Sí. No digas simplemente sí. Entonces, no. No, realmente eres raro. Quiero decir, sigues diciendo cosas que se contradicen entre sí. Es así. Ella no podía verlo, pero Ewald inclinó la cabeza. Sin embargo, estoy tratando de poner en práctica lo que me dijo Archer. No me digas que te refieres a su discurso sobre el amor del otro día. Esa es, sí. Puaj. A Lancer no le gustó el impacto que ese hombre engañoso había tenido en su maestro. Pero no podía negarlo. En ese momento, fue Archer quien ayudó a Ewald, no Lancer. Aunque su vida había sido arruinada por sus sentimientos, ella era parte de aquellos que daban por sentado estas emociones. Ella era una guerrera, no una consejera. Su maestro no lo había demostrado, pero estaba segura de que había estado pensando en las palabras de Archer todos los días desde entonces. ¿Y? ¿Cómo va todo? Es difícil. Aún no puedo descifrar su acertijo. Sin embargo, no era realmente un acertijo. De hecho, la respuesta era tan obvia que demostraba lo destrozado que estaba. Ewald era difícil para él. Tal vez incluso más difícil que el sello con el que luchaba. Así que, en lugar de eso, trato de comprender los amores de los que me habló. El amor por las riquezas, amor por el honor, ya que todos ellos tienen que ver con la motivación, pensé que tal vez encontraría el amor si investigaba mis propias motivaciones. ¿Qué encontraste? Nada. Lancer creyó percibir dolor en esa simple declaración. Actúo porque tengo que hacerlo, como porque tengo que comer. Duermo porque estoy cansado, trabajo porque necesito dinero. Trabajo matando porque sé cómo hacerlo. Así que pensé, tal vez vivo por amor. Pero eso está mal. Vivo porque estoy viva. Estoy viva, así que tengo ninguna razón para vivir.
Tampoco tengo una razón para morir, porque estoy viva. No había ninguna razón para que yo hiciera nada de eso, solo porque era natural. Esta descripción le provocó escalofríos a Lancer. Había algo en su forma de hablar, el veredicto de un hombre que había diseccionado su vida cuidadosamente y le había declarado que le resultaba insoportable. Pero tienes un deseo, ¿no? Por eso me has convocado, por eso estás luchando. Eso, no es lo mismo. En absoluto, reprendió. Lancer, si el Grial me da sentimientos y vuelvo a mirar atrás, ¿encontraré el amor de repente? Así que eso fue lo que fue. El deseo de Brynhildr y el deseo de Ewald. A pesar de ser polos opuestos, también eran muy similares. Pero no era simplemente porque quisieran volver a ser quienes solían ser. Ambos, luchar con la esperanza de obtener el Santo Grial, era un acto de desesperación. Para Ewald, no era un gran objetivo que había encontrado de repente para sí mismo, o a que estuviera motivado por ideales o el deber. Al contrario, lo estaba haciendo porque se había quedado completamente sin opciones, porque estaba llegando a su límite. Incluso si el Grial le diera lo que le faltaba, ¿cambiaría eso cómo se había sentido durante todo este tiempo? ¿Cambiaría el veredicto sobre su vida? Y ahora, Lancer entendía mejor cómo se relacionaba con la situación actual. Para él, ayudarla sin usar el Grial era exactamente lo mismo que su propia lucha. Así que por eso quieres deshacer mi maldición. Sí, esa es la verdadera razón, admitió en voz baja. No pude encontrar ningún amor en mis motivaciones. Todavía no entiendo bien cómo se ve. Pero tú no eres como yo, pensé que si te ayudaba con tu deseo, podría encontrar algo. Es complicado también. Porque incluso cuando miro a otras personas, no sé cómo es el amor. ¿Qué fue? Lancer tenía una extraña sensación. La sensación de que algo iba terriblemente mal. Lo llamas siempre amor, pero no siempre es eso. Amargura, ira, miedo, ambición, pragmatismo. Lo que buscas no tiene una única forma, como tampoco puede resumirse en una palabra. Pero hay un matiz de amor en todos ellos, ¿no? Eso es lo que dijo Archer. Además, ese agujero, lo que estoy buscando, es tan grande que no puedo encontrar una sola palabra de describirlo. Lo sé, pero maestro, eso está mal, insistió. Si no puedes encontrar la palabra para ello, entonces no necesitas una. Archer también te dijo esto, ¿no? Si intentas comprender forma mayor de amor, no encontrarás nada. Por eso estás buscando amor en diferentes formas. Pero estás cometiendo el mismo error otra vez. Si lo pones todo en una sola lo llamas amor, ¿en qué se diferencia de antes? Lancero. Sin darse cuenta, su voz se había vuelto muy apasionada, pero no podía evitarlo. Por alguna razón, cuando ese chico sufría, ella también sufría. Es el mismo obstáculo al que te enfrentabas antes. No ha cambiado. Aunque busques en otro lugar, sigues buscando lo mismo. Sigue siendo un sentimiento insondable y, al forzar bajo un nombre como amor, solo estás haciendo que te resulte más difícil comprenderlo. ¿Qué importa cómo lo llame? Algo cambió también en la voz de Ewald. De alguna manera, sonaba más defensiva. Tal vez era solo su imaginación, pero decidió creer que no. De alguna manera, Lancer estaba empezando a entender. Ella no podía ver qué cara estaba poniendo, y lo mismo le pasaba a él. Solo tenían sus palabras para expresar su punto de vista. Es importante. Maestro, si no puedes describirlo, entonces no lo describas. Lo que dijo Archer puede ser cierto, pero aún así lo dijo desde su propio punto de vista. Estoy de acuerdo, buscar la respuesta en las cosas que hacemos todos los días y en nuestras ambiciones sería más eficiente. Pero al decirlo de esta manera, también lo hizo parecer como si necesita buscar algo que no conoces. ¿No es esa la verdad? No entiendo nada. Si ni siquiera puedo ponerle un nombre, entonces significa que no sé qué es. ¿Es eso así? Su corazón latía con fuerza en su pecho. Como él seguía tocándole la espalda, debió haberlo notado. Ella comprendió por qué de repente se puso a la defensiva. Eso se debía a que había pasado a la ofensiva, aparentemente sin razón alguna. En lugar de asentir ante lo que él decía, había decidido insistir en el tema, incluso si a él no le gustaba. Apenas un mes antes, ella había estado simpatizando con su lucha. Y todavía lo era, por supuesto. Pero ella había tenido una epifanía. Cuando él admitió la verdadera razón por la que estaba jugando con su sello, algo finalmente hizo clic en su cabeza. Las piezas estaban empezando a encajar. Puedo pensar en otra situación en la que no podemos describir las cosas tan bien como nos gustaría. ¿Qué? Tal vez era bueno que no pudiera verle la cara. Cuando el joven se sentía herido, ella también se sentía herida.
Pero había una sombra en su mente, la certeza de que, después de tal vez tuviera que lastimarlo. Pero había que decirlo, cuando ya sabemos sin pensarlo. Ocurría de vez en cuando, ¿no? Tener que expresar algo que se daba por sentado, solo para descubrir lo difícil que era ponerlo en palabras. De hecho, ya había sucedido un par de solo en esta discusión. Si Lancer tenía razón, entonces eso era exactamente lo que le estaba pasando a Ewald. Él encontraba valor en las cosas que se podían explicar y detallar, no se le ocurrió que la respuesta pudiera ser más abstracta. Que estaba bien incluso si fuera abstracta. Él ya lo sabía muy bien y se negaba a reconocerlo. Lancer se sintió conmovido al pensar que observar su vida le daría la respuesta que buscaba, ella realmente lo era. Pero también estaba mortalmente equivocado. Debería ser obvio para cualquiera, incluso para él, que la respuesta solo existía dentro de él. Había estado luchando durante mucho tiempo, sin duda había observado a la gente a su alrededor. Si se veía reducido a buscar un recipiente todopoderoso como el Santo Grial, entonces la respuesta no podía venir de los demás. Maestro, ¿todavía conservas ese viejo reloj de bolsillo, no? En ese caso, ¿por qué no lo reparaste? No, no lo necesito, lo guardé sin ningún motivo, eso está mal. Lo conservas porque no necesita funcionar. Nunca lo necesitó. Ya significa mucho para ti. Es estúpido, si un reloj no funciona, no sirve para nada. ¿Debería haberlo tirado cuando se rompió? No. Ya estaba roto cuando lo recibiste. Pero para ti no era un reloj, no era algo que necesitara funcionar. Soltó la sopa. Había querido guardárselo para sí, como un secreto no era solo para ella. Es el tesoro que tu padre apreciaba. Exclamación de cierre. Parecía que Ewald estaba a punto de decir algo, pero lo único que salió fue un sonido estrangulado. Sus manos también se tensaron de repente. Lo vi. Lo vi en tus recuerdos. No estás vacío, maestro. El tú frente a mí y el tú de mi sueño no son personas diferentes. Detener. Y ahora que lo pienso, no tiene sentido. Para saber si has encontrado algo o no, tendrías que saber, callarse la boca. Lancer quedó atónito. Tengo que concentrarme en el sello. No me hables. Eso fue lo que dijo su maestro y, por primera vez desde que la habían convocado, sonó como una orden. Está bien. Se había dejado llevar. Después de todo, ella solo era su sirvienta, nada más. La decisión es tuya. Ella cerró la boca y no dijo ni una palabra más. Él tampoco, y esa habitación sórdida en la que estaban sentados ahora era el doble de inquietante. Era una pena, o tal vez una ven que no pudieran mirarse a la cara en ese momento. Él no podía ver la tristeza que amenazaba con abrumarla, y ella no podía ver la sensación de traición en su rostro. Si quería consuelo, podía decirse a sí misma que tenía que suceder en un momento u otro. Pero le dolía demasiado pensar eso. Me dolió, porque estaba empezando a entender. Ewald buscaba desesperadamente una respuesta, pero no quería encontrarla. Lancer y su maestro no eran los únicos que tenían una pelea en ese barco. Fue en una habitación diferente, en un lugar diferente, pero la sensación general era la misma. De todos modos, la mayoría de las habitaciones dentro del noble fantasma de Rider parecían iguales. Esta era un poco más grande que las demás, con una cama ridículamente extravagante en el medio. Lo que la diferenciaba de las otras habitaciones prestadas a los diversos maestros de la facción negra era que pertenecía nada menos que al nuevo Maerider. A diferencia de los demás miembros de la facción negra, que llevaban muy poco consigo, las pertenencias de Alexander estaban apiladas en cada esquina de la habitación. Después de todo, definitivamente había abandonado su propio cuartel general en Madagascar, por lo que tenía mucho que llevar consigo. Sin embargo, simplemente echarle un vistazo era estresante, por lo que prefería no estar en su habitación designada la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cuando la mañana llegó a Londres, no tuvo más remedio que quedarse en su habitación. Y eso fue porque alguien aquí lo estaba fulminando con la mirada, y ninguna cantidad de palabras dulces lo salvaría. ¿Vas a estar enojado por mucho más tiempo? No recuerdo haberte dado permiso para hablar, respondió fríamente Loia Bedway. Por lo general, ella actuaba como su secretaria y llegaba al extremo de tratarlo con indiferencia para asumir ese papel. Pero en ese momento, esa actitud no se veía por ningún lado, había sido reemplazada por algo mucho más feroz, una Loia con la que no podía bromear. Al mismo tiempo que lo miraba con el ceño fruncido, atendía sus heridas. La herida de suya había sido tratada porque sangraba profusamente y ya estaba envuelta en vendas.
La verdad es que no quedaba mucho por cuidar, solo rasguños en su rostro y su hombro. Todo que requería era desinfectarlo y tal vez ponerle una curita. Y aún así. No estás siendo muy amable. Loía estaba siendo inusualmente brusca, probablemente a propósito. No dolía mucho, pero era una buena indicación de lo enojada que estaba. Más opción que mantener un perfil bajo, para que su secretaria no se volviera más aterradora. Sé un hombre. Sí, señora. Pensar que hace apenas unas horas había estado arriesgando su vida con una sonrisa en el rostro, y ahora estaba acobardado frente a alguien que lo estaba ayudando. Pero con asumir desafíos poco realistas y enfrentarse a enemigos peligrosos, ser odiado por las personas que amaba era más aterrador. Loía rara vez se enojaba con él, por lo que no puede evitar sentirse culpable como resultado. Así que, en ese momento él no era el líder intrépido de la facción negra, solo un hombre reprendido por su amigo de la infancia. Pero ella no era la única aquí. Casteruz Black se quedó a un lado y los observó en silencio. La presencia de la reina era lo suficientemente débil como para que pudiera olvidarse de ella si no la miraba, pero ella seguía allí. No había dicho una palabra desde el principio. Alexander tampoco podía saber lo que estaba pensando por su expresión. Dicho esto, tenía la sensación de que lo estaba mirando a él y a Loía al mismo tiempo. Así que al menos ella no lo miraba con aire crítico. Lo mismo le ocurrió a la cuarta persona que se encontraba en la habitación. Un hombre de mediana edad, de pie y erguido, con la estatura de un soldado. Alexander estaba bajo el fuego cruzado de las miradas de Loía y Bruno, sin nadie que lo respaldara. Realmente lo hizo recordar. Había pasado mucho tiempo desde que ambos lo regañaron. Ese tipo de cosas solían suceder mucho cuando era más joven, pero desde que fundaron New Age, la forma en que lo trataban había cambiado. Quizás porque eso lo hizo más adulto. O quizás porque había elegido su camino. No podía decir que le disgustaba que lo trataran como a un niño rebelde otra vez. A veces, ser adulto resultaba agotador. Especialmente cuando el adulto en cuestión había decidido cargar con tanta carga sobre sus hombros. Ahora bien, una vez que terminó de curar sus heridas, Loía dio un paso atrás y colocó las manos en las caderas. ¿Qué tienes que decir para defenderte? ¿De qué me estoy defendiendo? Sabes muy bien de qué te estás defendiendo. Ya estaba alzando la voz. ¿Así que te pareció una idea maravillosa dar un paseo por allí y casi acabar muerto? No es extraño correr riesgos, y la gente está planeando matarme de todos modos. No veo el motivo. Pero su rostro quedó aplastado entre las manos de Loía. Entonces, supongo que no te arrepientes. ¿Crees que puedes volver sangrando por todos los agujeros y simplemente sonreírnos? Eso no es lo que quise, eso no fue lo que dijiste, pero eso fue lo que hiciste. Además de aplastarle la cara, comenzó a amasarla como si fuera masa de pan. ¿Y sabes lo que dijiste? Nos dijiste que demasiado peligroso afuera y que era más seguro quedarnos aquí. Pero supongo que el señor Alexander está por encima del peligro, ¿eh? Pero odio el Hish clase. Ponte las pilas. Yo puedo ocuparme de mi estante, guay. Por cierto, mientras le apretaba las mejillas, también le apretaba las heridas. Ja. No tendría que ser tu secretaria si pudieras cuidar de ti misma. Pensé que estabas aquí porque me amabas, guay. Si eso es lo que piensas, ¿qué tal si muestras algo de respeto y no desperdicias tu vida? Ni siquiera pudo pronunciar una frase completa. No tenía sentido discutir con ella en primer lugar, y la única razón por la que Alexander lo hacía era porque no tenía la costumbre de le hablaran con condescendencia. En realidad, no sentía que hubiera hecho nada malo. Entendía muy bien lo peligrosa que era su acción y cómo hacía sentir a la gente que lo rodeaba, pero no le importaba arriesgar tanto su vida. Eso no se debía a tendencias suicidas, por supuesto. Simplemente no era el tipo de hombre que podía quedarse sentado y esperar. Actuar o pensar, fuera lo que fuese, él lo prefería a mirar. Fue ese tipo de personalidad la que lo llevó a crear New Age después de todo. Aunque tenía que admitirlo, se había escapado sin decirle a nadie más que a Assassin. Como gobernante de este palacio, Ryder sin duda también lo había notado, pero ciertamente iba a decírselo a nadie más. Solo cuando Alexander regresó con varias heridas se dieron cuenta de que se había ido. Como resultado, ahora lo regañaban como a un niño. ¿Me estás escuchando? Loía finalmente soltó su rostro, pero su expresión indicaba que aún no habían terminado. Sí, te escucho. Alexander se frotó las mejillas. No tienes por qué ser así, no fue tan malo. Volví de una pieza, ¿no? Entonces, ¿crees que puedes mentirles a estos ojos? Respondió ella, señalando su propia cara.
Hasta donde podía recordar, Loía siempre había tenido ojos místicos. Era un rasgo innato y probablemente recesivo, ya que sabía a ciencia cierta que su familia no tenía ninguna re con el mundo de la taumaturgia. Por cierto, no sabía cómo desactivarlos y había tenido que aprender a vivir con ellos. Su poder no era tan impresionante. Podía ver el aura de Al, es decir, podía distinguir a los humanos de lo sobrenatural, y podía comprobar la salud de alguien con una sola mirada, incluso si estuvieran a las puertas de la muerte. ¿Te imaginas cómo me sentí al verte arrastrado por tu sirviente y al borde de la muerte? Tú sí. Por favor, escúchala, muchacho, Bruno intervino en la discusión. Asumiste muchas responsabilidades y no debería tener que decirte lo que eso implica. No eres un superhombre, estás apoyando a dos sirvientes al mismo tiempo. No es una cuestión de si sobreviviste o no, no puedes justificar correr esos riesgos. Alexander no podía negar nada de eso. Por ahora, se lo consideraba un líder de la facción negra, pero no era solo eso. Como estas personas estaban siguiendo sus planes, todas sus vidas dependían de él. Y eso era porque él era el maestro de Calígula. Si hubiera sido asesinado por Atsuyo Toriyambarko, también habría desaparecido y la facción negra habría quedado a merced de todos los demás. O, en un escenario aún peor, Rider podría haber causado un alboroto matando todos dentro de su palacio para poder sobrevivir el mayor tiempo posible. De hecho, esto último era lo más plausible. Sin embargo, al mismo tiempo, podía decir que lo regañaban porque estaban preocupados por él, y no por la irreflexión con la que había arriesgado sus vidas. Pero reprimir su para agradecerles sinceramente su preocupación tal vez no estuviera dentro de sus posibilidades todavía. Bueno, en ese caso se podría decir que soy el hijo de mi padre. Bruno se frotó las cejas. Era un golpe bajo, teniendo en cuenta que el ex soldado había sido compañero de armas de su padre. Tu padre luchó contra otros humanos, aún así, escaparse por su cuenta estaba fuera de cuestión. Al final no lo salvé. Alexander se levantó y se miró bien en el espejo. Tendría que tirar la mayor parte de lo que llevaba puesto. Sí, la muerte ocurre. Pero la evitamos si podemos evitarlo. Creo que hasta ahora he hecho un buen trabajo, dijo Alexander, quitándose la chaqueta, a lo que solo le quedaba una manga. Y, si soy sincero, este lugar tampoco es del todo seguro. El único lugar al que llamaría seguro es lejos de aquí. Quedarse con tu sirviente es lo mejor. Por eso no tenías al tuyo escoltándote, ¿eh? Respondió Loía con sarcasmo. Por buenas razones, gritó Alexander al sirviente en cuestión. Asesino, tu informe. El shinobi apareció inmediatamente a su lado, con una rodilla apoyada en el suelo, y habló. Sí, mi señor. El Lancer de su bando me persiguió sin cesar, pero aún así cumplí mi misión. He explorado la base enemiga y he tomado nota de sus defensas. También tengo una idea de dónde está escondido el fragmento del Grial. Hay al menos un sirviente que no se movió en toda la noche. Se puede suponer que lo está protegiendo. También son muy poderosos, pero si es necesario puedo crear una apertura. Buen trabajo, le indicó Alexander, indicando que ya era suficiente, y la sombra desapareció. Mi plan todavía puede funcionar, siempre y cuando le demos un pequeño empujón. Me dio una idea más clara de cómo se desarrollarán las cosas también. Mientras todo esté listo para esta noche, la facción negra puede ganar. Se volvió hacia Bruno y Loía, que lo miraban con desaprobación. Loía en particular, que tenía los brazos cruzados y, por su expresión, Alexander podía darse cuenta de que no lo de escapar tan fácilmente. Por una vez, Alexander dejó de lado su actitud y suspiró con cansancio. Esas personas eran su familia, no lo dejarían ir tan fácilmente y él tampoco podía ignorarlos sin pensarlo dos veces. No voy a tirar mi vida a la basura, ¿vale? Ni se me ocurriría. Entonces actúa como si lo dijeras en serio, por favor. La expresión de Loía se suavizó, pero aún no estaba convencida. Eso no es muy justo, ¿sabes? ¿Crees que no estaba preocupado cuando decidieron seguirme en primer lugar? No pudo evitar quejarse. ¿Quién está tomando riesgos sin mod nuevo? No podemos dejarte sola. Solo Dios sabe lo que harías entonces y en qué problemas te meterías por ello, afirmó Bruno sin vacilar. Y tampoco puedo dejar que esa chica te siga ciegamente. Como si hubieras sido una gran brújula moral, se quejó Loía. Y, Alex, si puedes decir cosas así, al menos ten algo de compasión por nosotras. Lo entiendo, te lo dije. No te rendirás hasta que me disculpe. No me refiero solo a esta noche. También al futuro. ¿De nuevo? Alexander levantó una ceja.
¿Estabas preocupada por nosotros por seguirte? ¿Qué tan preocupados crees que estábamos cuando comenzaste a recorrer un camino peligroso como si nada? El soldado que detrás de ella asintió. Bruno ya te lo dijo, estamos aquí porque no podemos quitarte los ojos de encima. Antes de que nos demos cuenta, ya te has lanzado a algo loco como la del Santo Grial. Y estoy segura de que seguirás tentando al destino en el futuro también, así que no te irás hasta que puedas mirarme a los ojos y jurar que te quedarás quieta. ¿O realmente disfrutas de la situación en la que estás? Me tienes aquí. Alexander se frotó la cara con un suspiro cansado. Los acontecimientos de esta noche lo habían cansado tanto física como mentalmente. Pero pensó en su de todos modos. No. Honestamente, no disfruto esto en absoluto. Desearía poder escaparme. Puedes escaparte, señaló ella con un gruñido. No puedo, y tú lo sabes. No siempre actúo sin pensarlo dos veces, ¿sabes? Tengo que asumir mis responsabilidades, por eso estoy aquí en primer lugar. Ganaré la guerra del Sangrial y luego podremos olvidarnos de lo que sucedió. Entonces no mueras a mitad de camino porque querías verte genial. ¿A qué te refieres con lucir genial? Sabes muy bien a qué me refiero. ¿O pretendes que nunca has hecho ninguna tontería solo para impresionar a la gente? Se encogió de hombros y fingió no saber a qué se refería, con su mejor cara de póker. Más aún porque con gente probablemente se refería a sí misma. Eso es todo. Por cierto, señor Blackelle, ¿dónde estás a ver? El ex soldado se sorprendió por el repentino cambio de tema, o tal vez porque Alexander seguía llamándolo por su apellido después de tanto tiempo. Pero no pudo evitarlo. En su Bruno siempre sería un adulto, al menos el doble de grande que él. Me está dando la espalda. No es que nos lleváramos bien al principio, pero creo que por ahora me está evitando deliberadamente. La necesitamos absolutamente para esta noche. Ella y Lancer son nuestra punta de lanza, especialmente sin Archer cerca. Y hablando de eso, Archer era otro asunto que requería atención. Pero eso podía esperar hasta que el arquero regresara. Hasta entonces, todos deberían descansar bien. Lo haré, dijo Loia. Estoy acostumbrada a quedarme despierta toda la noche, pero regañarte es demasiado agotador para mí. Oye. ¿Puedo continuar con un café?, declaró Bruno mientras se dirigía hacia la puerta. Intentaré hablar con Saber. Y se fue. Loia se quitó los zapatos y se sentó en la cama a descansar. No era de extrañar, teniendo en cuenta que compartían la misma cama. Pero cuando Alexander estaba a punto de acostar bien, se dio cuenta de que ella lo miraba con el ceño fruncido. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó ella. ¿Vas a dormir? Aquí. ¿Dónde más? Como si fueras a dormir en el sofá hoy.